Bien, chicos, ¿me escuchan? Ay, chicos, ¿me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Bueno, les voy a pedir como siempre que apaguen sus micrófonos, por favor, y cuando yo diga, hacen las consultas. Bueno, entonces, apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, apaguen los micrófonos y cuando yo les diga hay consulta, ahí hacen las consultas de a uno, porque a esta hora son muchos y se distorsiona el sonido. Por favor, les pido. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a trabajar el práctico número 5. En este práctico vamos a trabajar con polinomios y funciones polinómicas. Ecuaciones polinómicas. Bien. Bueno, vamos a recordar un poquito sobre polinomios. Ya estuvieron trabajando algo. Recuerden que ya vimos lo que es un polinomio, el grado de un polinomio, los coeficientes de un polinomio. Y vamos a trabajar con polinomios con coeficientes en un cuerpo K y en una indeterminada. En este caso vamos a trabajar en una indeterminada X. ¿Qué es el grado de un polinomio? El grado de un polinomio es el valor que tiene el exponente máximo con el que aparece la indeterminada. Y lo que vamos a trabajar en esta oportunidad son las operaciones con polinomios. Entonces, comenzando en el trabajo práctico, en el punto 1, nos dan dos polinomios P y Q en la indeterminada X con coeficientes en el cuerpo C, y se solicita resolver las siguientes operaciones. En el primer caso tenemos que resolver P más Q. En el segundo, P menos 2 veces S. El tercero tenemos que resolver menos 3PS. Y en el cuarto, resolver S cuadrado menos 2Q. Es decir, vamos a trabajar operaciones básicas: suma, resta, producto de un escalar por un polinomio y producto de polinomios. Entonces, en el ítem A tenemos que resolver P más Q. Recuerden que arriba están los datos. P es menos 3x a la quinta menos 7x a la cuarta más 5x cuadrado menos 5. Y Q es 1 menos 6x más x cuadrado. Entonces, vamos a sumar esos dos polinomios, es decir, vamos a hacer este P, que es esta expresión, y Q, que es esta expresión, y los vamos a sumar. Entonces, si reemplazamos P y Q por lo que valen, nos va a quedar menos 3x a la quinta menos 7x a la cuarta más 5x cuadrado menos 5 más 1 menos 6x más x cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver acá? Como estamos trabajando con polinomios en un cuerpo, con coeficientes en un cuerpo K, valen todas las operaciones y propiedades de las operaciones que vimos en los cuerpos. Esto es, por ejemplo, las propiedades de la suma. En este caso, la propiedad que vamos a usar es la propiedad asociativa. Y lo que vamos a hacer es asociar en esta expresión los términos que llamamos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Aquellos que tienen la indeterminada con el mismo valor de exponente. En este caso, entonces, fíjense, tenemos x al cuadrado en dos términos. Entonces, 5x cuadrado es semejante a x cuadrado. Esos términos podemos asociar y resolver. Entonces, si asociamos 5x cuadrado con x cuadrado y lo vamos a resolver.
También, si miramos en este polinomio que quedó, menos 5 más 1 son términos semejantes. En ese caso la indeterminada está elevado a la 0, porque elevado a la 0 va a dar 1 y no se escribe el 1. Entonces podemos asociar menos 5 más 1. Y resolvemos como ya sabemos resolver. 5x cuadrado más 1x cuadrado es 6x cuadrado. Y menos 5 más 1 es menos 4. Por lo tanto, el polinomio resultante es menos 3x a la quinta menos 7x a la cuarta más 6x cuadrado menos 6x menos 4. Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos entonces. Vamos a trabajar ahora el ítem B. En el ítem B tenemos que resolver P menos 2 veces S. Entonces, si hacemos... Ese es el resultado. El resultado es... Claro, este es el resultado, es otro polinomio, en este caso de grado 5. Ese es el resultado, menos 3x a la quinta menos 7x a la cuarta más 6x cuadrado menos 6x menos 4. No hay en este caso, digamos, hay, pero vale. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? En este caso, si miramos en esta expresión, x al cubo está acompañado del coeficiente 0, entonces no lo escribimos. ¿Está? ¿Estamos? Agustín, ¿me estás escuchando? Agustín Canteros. Bueno, ¿será que vos podés ir anotando tus preguntas? Anotar las preguntas cuando damos el ejercicio, anotar, y al final de la clase, si nadie tiene consultas, yo me quedo con vos a trabajar las consultas. Puede ser para no hacer lenta la clase. Y a cualquier otro, ¿sí? Hay consultas que son rápidas, pero para no interrumpir a cada rato. ¿Está? Anda anotando si son muy puntuales y no necesita el resto, entonces para no interrumpir a cada rato. Entonces tenemos P menos 2S ahora para resolver, o sea que tenemos que hacer la resta entre P y el producto de S por el escalar 2. O también se puede decir P y la suma con el producto de S con menos 2. Ya vamos a ver cómo son las cuentas. Entonces, si reemplazamos P y S por lo que valen, esto nos va a quedar de esta manera. Tenemos entonces P, que es menos 3x a la quinta, menos 7x a la cuarta, más 5x cuadrado, menos 5, menos 2 por, y fíjense, entre paréntesis escribo S, ¿por qué? Porque S es una expresión que tiene varios términos. Entonces, como S tiene varios términos que están sumando y vamos a multiplicar por un escalar, eso va a ir entre paréntesis para no alterar el orden de las operaciones. ¿Cómo vamos a resolver esto? Y acá vamos a resolver aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a distribuir el 2 con este término y el 2 con este término. Si distribuyo y resuelvo, eso es menos 2 por 2x al cuadrado, que es menos 4x al cuadrado, y menos 2 por menos x al cubo, que eso es 2x al cubo. Entonces, y lo demás queda como está. Llegamos a esta expresión. En este paso, nuevamente,
vamos a mirar si hay términos que puedo asociar para resolver. Entonces, fíjense, tengo uno de grado 5, grado 4 y hay dos que tienen grado 2. Esos dos los puedo asociar. Entonces, asociamos esos términos semejantes y nos va a quedar menos 3x a la quinta menos 7x a la cuarta más 2x al cubo y asociamos 5x cuadrado y menos 4x cuadrado. Resolviendo 5x cuadrado menos 4x cuadrado, eso es x cuadrado. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 3x menos 3x a la quinta menos 7x a la cuarta más 2x al cubo más x cuadrado menos 5. Entonces, ¿qué aparece en este ejercicio? Uno la resta y otro el producto por un escalar, que se hace resolviendo con la propiedad distributiva del producto con la suma. En el ítem 3 se solicita resolver menos 3 por P por S. Entonces ahora tenemos el producto de un escalar por el producto entre dos polinomios. Entonces vamos a reemplazar P y S por lo que vale. Entonces fíjense cómo está expresado esto. Es menos 3 por, escribo entre paréntesis P, la expresión que es de P, por, y entre paréntesis la expresión que es de Q. Entonces, en este caso, primero vamos a hacer la distributiva del producto con la suma de entre estos dos polinomios. Como el producto es conmutativo, y eso se mantiene ahora porque estamos trabajando en un cuerpo con coeficientes en un cuerpo, da lo mismo si yo hago menos 3 por el polinomio y el resultado por este, o si hago estos dos primeros. ¿Está? Así que eso va a dar lo mismo. Yo hice con la distributiva de este polinomio con este polinomio. ¿Estamos? Esa es la cuenta que van a ver. Entonces, ¿cómo se hace eso? Y vamos a hacer término a término. Entonces tengo que hacer menos 3x a la quinta por 2x al cuadrado. Menos 3x a la quinta por menos x al cubo. Menos 7x a la cuarta por 2x cuadrado. 7x a la cuarta por menos 3 y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, si yo hago todas esas cuentas, me va a quedar menos 3x a la quinta por 2x al cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver esa cuenta? Y bueno, ahí vamos a resolver primero menos 3 por 2 es menos 6. Las cuentas con los números, esas las sabemos. Y para hacer x quinta por x al cuadrado, vamos a recordar la propiedad de potencias de igual base, del producto de potencias de igual base, que se coloca la misma base y se suman los exponentes. Entonces, todas esas propiedades son las que están en juego acá. Entonces, si hago menos 3x a la quinta por 2x al cuadrado, eso me va a quedar menos 6 y x a la quinta por x al cuadrado es x a la séptima. Entonces me queda menos 6x a la séptima. Y sigo. Si hago menos 3x a la quinta por menos x al cubo, eso va a ser 3x a la octava. Si hago menos 7x a la cuarta por 2x al cuadrado, eso me va a dar menos 14x a la sexta. Y si hacemos menos 7x a la cuarta por menos x al cubo, eso va a ser 7x a la séptima. Y así sucesivamente. Entonces, haciendo todas las cuentas, vamos a llegar a esta expresión, haciendo todas las distributivas. En ese paso, entonces ustedes pueden elegir nuevamente. Puedo sumar los términos semejantes y luego multiplicar por menos 3 o multiplicar por menos 3 y luego sumar los términos semejantes. Vamos a multiplicar por menos 3 esta expresión
y luego sumar los términos semejantes. Entonces, si multiplico, hacemos como antes, aplicamos la propiedad distributiva del producto con la suma, voy a hacer menos 3 por cada uno de los términos, entonces me va a quedar menos 3 por menos 6x a la séptima, eso es 18x a la séptima. Menos 3 por 3x a la octava, eso es menos 9x a la octava. Menos 3 por menos 14x a la sexta, eso es 42x a la sexta. Menos 3 por 7x a la séptima, eso es menos 21x a la séptima. Menos 3 por 10x a la cuarta, eso es menos 3x a la cuarta. Menos 3 por menos 5x a la quinta, eso es 15x a la quinta. Menos 3 por menos 10x al cuadrado, eso es 30x al cuadrado. Y menos 3 por 5x al cubo menos 15x al cubo. O sea que obtenemos esta expresión. En este paso, entonces, nuevamente miramos si hay términos semejantes. Y vemos que en este caso tenemos menos 21x a la séptima y 18x a la séptima son los únicos términos semejantes, entonces esos los podemos asociar. Estoy haciendo mi tarea, anda porque voy a... Perdón. Entonces quedamos en que nos da esa expresión y si asociamos entonces los términos semejantes, vamos a llegar a esta expresión. Sumando entonces 18x a la séptima con menos 21x a la séptima, eso es menos 3x a la séptima y todo el resto queda como está. ¿Qué vamos a hacer? Por una cuestión de convención, vamos a ordenar, no lo dije antes, pero vamos a ordenar los polinomios en forma decreciente. ¿Qué quiere decir que vamos a ordenar en forma decreciente? Quiere decir que lo vamos a ordenar según el orden decreciente de los exponentes con los que aparece en la indeterminada. Entonces, el máximo exponente acá es 8 y así vamos a ir haciendo los siguientes en orden decreciente. Esto va a dar menos 9x a la octava, menos 3x a la séptima, más 42x a la sexta, más 15x a la quinta, menos 30x a la cuarta, menos 15x al cubo, más 30x cuadrado. Muy bien, ahora sí, ¿alguna consulta hasta aquí? Es una convención, lo dije. Vamos a ordenar para que no nos queden desordenados. Puede ser en orden creciente o decreciente. Vamos a elegir en la asignatura en orden decreciente. ¿Alguna otra consulta? En el ítem que sigue se solicita resolver s al cuadrado menos 2 veces q. Entonces, en este caso, s al cuadrado, fíjense que ya estamos trabajando con un polinomio elevado a un exponente natural. Menos 2q ya vimos el producto de un polinomio por un escalar. Entonces, reemplazando s y q por lo que vale, lo que tenemos que resolver es 2x al cuadrado menos x al cubo, todo al cuadrado, menos 2 veces 1 menos x menos 6x más x cuadrado. Bien, acá vamos a notar que el polinomio s tiene dos términos. Como el polinomio s tiene dos términos, eso es un binomio. Y ustedes ya han trabajado el binomio de Newton, es decir, calcular la potencia n, siendo n natural, de cualquier binomio.
Entonces vamos a usar la fórmula del binomio de Newton cuando n vale 2. Esto es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces, si aplicamos esto a nuestro polinomio, nos va a quedar esto. Tengo que hacer 2x al cuadrado todo elevado al cuadrado, más 2 por 2x al cuadrado por menos x al cubo, más menos x al cubo todo al cuadrado. En este caso, ¿cómo vamos a resolver? Ahí aplico también la distributiva ya de menos 2 por el polinomio q. Eso queda menos 2 más 12x menos 2x cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver la potencia de este término? En este caso lo que vamos a utilizar es la propiedad distributiva de la potencia con respecto al producto. O sea que se eleva el 2 y se eleva x al cuadrado. Entonces si hago eso me va a quedar 2 al cuadrado que es 4 y x al cuadrado, eso es la potencia de otra potencia. Recordamos entonces cómo se resuelve la potencia de otra potencia. Para resolver se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces va a quedar x a la cuarta. Y resolvemos los términos que siguen. En este caso me va a quedar 2 por 2, 4, por menos 1, menos 4, y x al cuadrado por x al cubo, esto es x a la quinta. Acá nuevamente vamos a usar la propiedad distributiva y menos x al cubo, entonces me va a quedar x a la sexta. Menos 2 más 12x más 2x cuadrado que ya teníamos. Entonces vamos a llegar a esta expresión. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces siempre miramos si hay términos semejantes para asociar y resolver. En este caso no hay términos semejantes, entonces lo único que vamos a proceder a hacer es ordenar el polinomio en forma decreciente. Ordenado en forma decreciente nos queda ese polinomio, x a la sexta menos 4x a la quinta más 4x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 12x menos 2. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre operaciones básicas con polinomios? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar ahora con el punto número 2. En el punto 2 también nos van a dar unos datos y a partir de esos datos tenemos que resolver 2 veces p más 4 veces q, p al cuadrado menos q al cuadrado y q al cuadrado. ¿Cuáles son los datos que nos dan en este caso? No tenemos el polinomio p y no tenemos el polinomio q. Lo que tenemos es cuánto vale la suma de p más q de x y cuánto vale la resta de p menos q de x. ¿Qué sabemos? Sabemos que p más q de x es x cuadrado menos 5x más 2 y p menos q en la indeterminada x es x cuadrado más 3. A partir de esos datos vamos a tratar de encontrar estas cuentas. Entonces, en el ítem A tenemos que hallar 2p. ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros conocemos cuánto vale p más q y cuánto vale p menos q. Entonces, si hacemos una suma, fíjense, de p más q y p menos q, en algún momento se cancela q con menos q y simplemente nos va a quedar p. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer p más q más p menos q. Eso es, fíjense, asociando convenientemente p más p y q con menos q, p más p es 2 veces p
y q menos q, eso es 0. Entonces, ¿qué obtenemos? Simplemente 2p. ¿Qué estamos diciendo en esta expresión? Estamos diciendo que si hacemos p más q más p menos q, que son nuestros datos, vamos a obtener 2 veces p. Y eso es lo que se pidan que calcule. Entonces, hacemos esas cuentas. Si hacemos 2 veces p, dijimos entonces va a ser p más q más p menos q. P más q sabemos que es x cuadrado menos 5x más 2. Y p menos q sabemos que es x cuadrado más 3. Entonces, sumando todo eso, vamos a llegar a 2p. Sumamos, como ya vimos, asociando los términos semejantes y ordenando de forma decreciente. Si hacemos eso, obtenemos 2x al cuadrado menos 5x más 5. ¿Por qué? X cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado. Y 2 puedo sumar con 3 y eso es 5. De esta manera, 2p es igual a 2x cuadrado menos 5x más 5. En el ítem B se solicita hallar 2 veces p más 4 veces q. Recuerden que p y q no tenemos. Pero fíjense que 2p ya hallamos en el ejercicio anterior, así que nos queda por hallar simplemente 4 veces q. ¿Está? 2p ya hallamos, faltaría hallar 4 veces q. Y podemos hacer algo similar a lo que hicimos antes. ¿Qué hicimos antes? Sumamos las dos expresiones que teníamos de datos, ¿sí? Porque al sumar se anula q y se mantiene p y se multiplica queda multiplicado por 2. Ahora vamos a hacer algo similar de manera que nos quede q y desaparezca p. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Para que quede q con signo positivo y además no tengamos más p, fíjense que lo conveniente va a ser multiplicar por algún factor negativo a p menos q. De esa manera p va a quedar negativo y q va a quedar positivo. Pero además quiero que me quede 4 veces q. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y de manera que p se pueda cancelar, lo que conviene es multiplicar uno por 2 y otro por menos 2. Entonces, vamos a hacer eso. Conviene en este caso multiplicar p más q por 2 y multiplicar p menos q por menos 2. Vamos a hacer esta cuenta. Recuerden que p más q es dato y p menos q es dato. A ver a qué llegamos si hacemos esto. Si hacemos la distributiva del producto con la suma, esto es 2p más 2q menos 2p más 2q. Como 2p tienen signos opuestos, se cancelan, eso es 0 y me queda 2q más 2q. ¿Sí? Y 2q más 2q es 4q y 2p menos 2p es 0, o sea que nos queda 4 veces q. ¿Qué estamos diciendo acá entonces? Que para obtener 4 veces q tenemos que hacer esta cuenta. Para obtener 4 veces q tenemos que hacer esta cuenta. 2 por p más q, que es dato, menos 2 por p menos q, que es dato. Hacemos entonces 2 por p más q menos 2 por p menos q. P más q es dato. Ahora te contesto porque tengo que anotar tu pregunta y ahora más tarde contesto. Si hacemos entonces 2p más q menos 2p menos q, recuerden que p más q es dato. Entonces multiplico 2 por p más q y p más q es x cuadrado menos 5x más 2. Y hacemos menos 2 por p menos q. P menos q es dato. Entonces menos 2 por x cuadrado más 3.
¿Estamos? Me van a esperar porque hice las correcciones, pues esta mañana le encontramos errores a las cuentas. Entonces voy a ir corrigiendo acá. O sea, ya lo hice para que no haya errores. ¿Dónde quedamos? Que tenemos que hacer 2 veces P más aguanten un cachito, por favor. Tenemos que hacer 2 veces P más 2 veces Q. Aquí está, esta cuenta es la correcta. Pasa que sin querer esta mañana hubo unos errores y entonces no quiero que vuelva a pasar ahora. Los que estuvieron esta mañana ya les había dicho que lo iba a resolver para la tarde, así. Ahí está. Entonces tenemos que hacer 2 por x al cuadrado menos 5x más 2 menos 2 por x cuadrado más 3. Si resolvemos eso aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, entonces nos va a quedar esta expresión. Voy a aplicar la distributiva en cada caso, ¿está? Ahí, perdón, ahí está. No estaban viendo. Es 2 por x al cuadrado menos 5x más 2, que es dato, menos 2 por x cuadrado más 3, que es dato. Aplicando la propiedad distributiva del producto con la suma, es decir, del 2 por cada uno de los términos, vamos a llegar a esta expresión. 2x cuadrado menos 10x más 4 menos 2x cuadrado menos 6. Y resolviendo esa cuenta, recuerden que para resolver las cuentas lo que hacemos es asociar términos semejantes. En este caso vamos a asociar 2x cuadrado con menos 2x cuadrado y menos 6 con 4. Entonces, haciendo eso, vamos a llegar a menos 10x más 2. Ahí está. Es decir, que 4 veces Q, haciendo todos los pasos, es igual a menos 10x, haciendo todos los pasos, es igual a menos 10x menos 2. Ahí obtuvimos 4 veces Q, pero a nosotros se nos solicita resolver 2 veces P más 4 veces Q. Entonces, 2 veces P, recuerden que obtuvimos en el ítem A, y ahora obtuvimos 4 veces Q. Entonces, reemplazando por lo que valen, 2 veces P más 4 veces Q. Ahí está. Los que estuvieron esta mañana saben que estas cuentas estaban mal, por eso las estoy cargando ahora. Y ahora sí ya están revisadas. Esto va a quedar 2x cuadrado menos 5x más 5, que obtuvimos en el ítem anterior, menos 10x menos 2, que es lo que obtuvimos ahora. Nuevamente asociamos los términos semejantes, en este caso 5 y menos 2, y menos 5x con menos 10x. Asociando términos semejantes y ya ordenamos en forma decreciente, vamos a llegar a este resultado. 2x cuadrado menos 15x más 3. Es decir, ahí está.
que 2p más 4q es 2x al cuadrado menos 15x más 3. Ahora sí, ¿alguna consulta hasta acá? Sí, sí. Claro, porque este es un ejercicio muy particular donde no son datos P y Q, sino son datos, operaciones entre P, Q y Q. Entonces a partir de esas operaciones puedo obtener otras expresiones. A ver, a P más Q le querés multiplicar por 4. Y le restas. ¿Qué le querés restar? No, ahí te quedaría 2P más 4Q. Espérame, a ver, sí, bueno, espérame a ver si estoy entendiendo lo que me decís. Vos querés hacer 4 veces P más Q menos 2 veces P. ¿Así estoy en lo correcto? Y si hago eso, me queda 6 veces P más 4 veces Q. Sí, claro, eso es 4B más 4Q menos los 2P que querés hacer. Ahí eso querés sumar o restar. Bueno, entonces vamos a ver si cierran las cuentas. 4 veces P más Q es dato, podemos hacer, no va a haber problema. Y menos 2P, 2P es dato del ejercicio anterior, eso no va a haber problema. Sí podrías hacer de esa manera. Pero si vos ya hiciste la cuenta, no, por ahí no era necesaria la consulta. A ver, chicos, ustedes lo que tienen que sacar de esta materia justamente es la habilidad, o sea, yo lo controlé porque no lo hice así, ¿está? Y para darle respuesta al compañero, pero algo que estamos viendo es que no siempre hay una sola manera de hacer. Entonces, si ustedes usan propiedades válidas, eso es lo que se controla en un examen. Propiedades válidas de las operaciones y ustedes ven que da lo que se pide, entonces la respuesta es que es correcta. ¿Se entiende? Porque en el examen no está el profesor para decirle así hay que hacer. A eso me refiero. ¿Se entiende un poquito? Acá es muy puntual. El compañero me dice, si hago 4P más Q, yo no lo entendía porque lo decimos en el aire, por eso lo anoté. Pero haciendo las cuentas llego a lo que me pide. Entonces la pregunta, ¿es correcto? Y sí, si se llega a las cuentas, es correcto.
Y eso ustedes tienen que aprender a responderse. ¿Está? Obviamente que acá le va a dar de otra manera las cuentas, pero van a llegar al mismo resultado. Al compañero que me estuvo hablando, ¿quién era? ¿El que hizo esa consulta? Ah, está. Resolvelo de esa manera. Está. Entiendo que quieren que le diga a la profesora, pero ya dije antes, a veces primero resuelvo lo que está entre paréntesis y luego multiplico por el escalar, o primero resuelvo por el escalar y después la suma. Hay operaciones que admiten dos caminos distintos, a ver cómo lo digo, ¿está? Hay veces que no, que hay un único camino. Pero mientras ustedes hagan y esté regido por las propiedades de las operaciones, háganlo. ¿Está? Yo nomás no entendía la cuenta, pero acá por eso lo escribí, lo anoté y sí, se llega. Entonces, sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, y recuerden, estos son ejercicios muy particulares para justamente manipular todo lo que es algebraico. Nosotros estamos en álgebra, o sea, tenemos que aprender a manipular estos objetos que son todos algebraicos. ¿Está? Vamos a ver qué sigue. El ítem C. En el ítem C nos pide hallar p cuadrado menos q cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Además, esto es lindo para que lo piensen ustedes. ¿Cómo hago para llegar a p cuadrado menos q cuadrado a partir de los datos? Eso les voy a preguntar, ya que vamos a empezar a hacer la práctica. Yo tengo que llegar a p cuadrado menos q cuadrado. Y conocemos de datos, recuerden, p más q y p menos q. ¿Cómo uso esos datos para llegar o tratar de obtener p cuadrado menos q cuadrado? Como esto no está subido en el aula, bien pueden pensarlo. A ver, ¿cómo harían? Me voy al chat por si hay alguien ahí. ¿Se entendió la pregunta, no? Sí. No, eso no, nunca. No, nunca no. Para algún valor sí, pero en general no es verdadero esa afirmación. ¿Está? 2p no es lo mismo que p al cuadrado. Acá Jessica me dice diferencias de cuadrado. Y alguien dijo p más q por p menos q. Justamente, ¿por qué? Porque si hacemos p más q por p menos q, eso es el producto de dos binomios conjugados. Y el producto de dos binomios conjugados sabemos que es la diferencia de cuadrados que tenemos acá. ¿Está? Bien, entonces eso simplemente estamos por hacer. Como tenemos p más q y p menos q, que son dos binomios conjugados, podemos hacer una diferencia de cuadrados y sabemos que la diferencia de cuadrado es el producto de dos binomios conjugados y eso tenemos de datos. Y como tenemos esa, les va a quedar a ustedes resolver ese ejercicio. Entonces tienen que hacer p más q por p menos q y ahí de paso practican producto de polinomios. Recuerden que para hacer el producto de polinomios usamos la propiedad distributiva del producto con la suma. Y les tiene que dar ese resultado. X a la cuarta. Duden nomás de mi resultado porque como hoy ya hice mal unas cuentas, por ahí arrastré el error. X a la cuarta menos X al cubo más 5X cuadrado menos 15X más 6. Y en el último caso,
Este también tengo que revisar las cuentas porque como había hecho mal, que las voy a ir cargando. A ver, en este caso tenemos que hallar q al cuadrado. ¿Está? Recuerden que en el punto anterior hallamos 4 veces q. Como en el punto anterior hallamos 4 veces q, si yo hago 4 veces q por un cuarto, eso me va a dar q. O sea que haciendo un cuarto por 4 veces q que obtuve en el ítem anterior, voy a obtener q. Y si luego elevo al cuadrado, ya voy a obtener lo que me pide. Entonces, tenemos que hacer un cuarto por 4 veces q. A ver, esa cuenta la hice de nuevo. Por lo que ya les expliqué. Entonces, eso va a ser un cuarto por menos 10x menos 2. Entonces, es un cuarto por menos 10x menos 2. Y si resolvemos eso aplicando la propiedad distributiva del producto con la suma, entonces me queda un cuarto por menos 10x, que es menos 5 medios x, y un cuarto por menos 2, que es menos 2 cuartos, y eso es menos 1 medio. Entonces, en definitiva, nos queda que q es igual a menos 5 medios x menos 1 medio. ¿Estamos? Eso es q, y ahora nos pide que le demos q al cuadrado. O sea que tenemos que hacer q, que es lo que acabamos de obtener, elevado al cuadrado. Esto va a ser menos 5x, menos 5 medio x menos 1 medio, todo elevado al cuadrado. Bueno, q al final nos quedó un binomio otra vez y está elevado al cuadrado, por lo tanto volvemos a usar el binomio de Newton. Es decir, eso es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Entonces vamos a obtener esta expresión. Menos 5 medios, acá ya estoy viendo un error. Menos 5 medios x al cuadrado. Por favor, anoten esos pequeños errores que acá es x. Menos 5 medios x todo elevado al cuadrado más 2 por menos 5 medios x por menos 1 medio más menos 1 medio elevado al cuadrado. Vamos a ver si no hice mal la cuenta. La cuenta no, ¿sí? No, el binomio de Newton siempre es con una suma. Los signos salen por defecto si vos reemplazás bien. Lo que pasa es que la historia, lo que vos me preguntás es por la secundaria, porque en la secundaria se aprenden 50 reglas. En realidad es una nomás, el binomio de Newton. Ya te explico. El binomio de Newton lo que dice es, yo lo estoy aplicando para n igual a 2, pero ya habrán visto la fórmula de cómo es el binomio, ¿no? ¿Hicieron la cuenta? Chicos, sé que hicieron la demostración y todo, por eso, si alguien me responde. Nadie me responde. Bueno, respondo yo. Lo que hace el binomio de Newton es expresar como una suma de términos. ¿Cuántos términos? Siempre n más 1. Entonces, ¿cómo se obtienen esos términos?
que están siempre sumando, no por el signo que vaya a dar el resultado, sino por la operación que está viendo. Es una suma de. Entonces, marco acá. Es siempre el primer término elevado a n. ¿Está? Y el coeficiente que acompaña a ese término es 1 más. Y hay que obtener el siguiente coeficiente, que vieron en la teoría cómo se obtienen esos coeficientes. En este caso, el siguiente coeficiente es 2 por el primer término elevado a la n-1 por el segundo término, o a la 1, perdón, por el segundo término elevado a la 1 por el segundo término elevado a la n. O sea, se hacen los términos en cada caso con factores. ¿Cómo se obtienen esos factores? Cada factor es un coeficiente, hay que hallar ese coeficiente y los términos. Y en los términos acá no se nota porque es 1, pero ¿cómo vas a ir obteniendo los exponentes? Uno decrece y el otro crece. Todo eso hay que recordar para el binomio de Newton, ¿se entiende? Por eso miren, si yo escribo directo como es con la regla del binomio, siempre con suma, los signos salen por defecto. O sea, si uno hace bien estos reemplazos, los signos salen por defecto. Acá, por ejemplo, lo que preguntaba Mañero, acá es menos 5 medio x por menos 1 medio. ¿Está? Y menos por menos más. No sé si di muchas vueltas para explicar el tema del binomio de Newton. O sea, no te enredes con los signos, aplica la fórmula directamente. ¿Está? Si aplicas la fórmula, los signos salen por defecto. O sea, si los haces bien. ¿Está? A ver si llegamos al resultado. Sí. Entonces, eso es 25 cuartos x al cuadrado más 5 medios x más 1 cuarto. Bien, ¿estamos hasta aquí? ¿Alguna consulta? Sí, sí es el cuadrado de un binomio. Sí. Es el binomio de Newton. El binomio de Newton es una fórmula general que sirve para obtener la potencia n de un binomio. En este caso, ¿cuánto vale n? 2. Por eso digo, uso el binomio de Newton. Cuando n vale 2, estoy haciendo el binomio ahora elevado a la 2. ¿Estamos? Recuerden, entonces, creo que ya lo había dicho en el cursillo con alguno de mis alumnos, que le íbamos a dar respuesta a eso de cualquier exponente natural para un binomio, se utiliza el binomio de Newton. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar. Bueno, acá vamos a pasar al cociente de polinomio. O sea que vamos a trabajar ahora con la división de polinomios. Para eso se proponen toda esta serie de ejercicios. Dice que dados P y Q hay que hallar el cociente y el resto de la división de P por Q y cuando se pueda que se utilice la regla de Ruffini. Entonces vamos a recordar lo que vieron en teoría. En teoría trabajaron con esto. Que dados dos polinomios P y Q, siempre y cuando Q sea distinto de 0,
estos polinomios tienen coeficientes en un cuerpo K, vamos a decir que existen y que son únicos C y R también pertenecientes al conjunto de los polinomios en un cuerpo K, tales que puedo expresar a P como C por Q más R, que ese C es el cociente de la división, Q es el divisor, R es el resto y P es el dividendo. ¿Y qué condiciones tiene que cumplir ese R? Que R tiene que ser 0 o el grado del polinomio R, que es el resto, tiene que ser menor que el grado del polinomio Q. Si se cumple todo eso, esto es el algoritmo de la división. Además, si hacemos la división de P por Q y el resto es 0, se dice que Q divide a P. Esta anotación ya la conocían, entonces esto es que Q divide a P. Bueno, este es el algoritmo de la división. ¿Cuándo vamos a usar la regla de Ruffini? Bueno, la regla de Ruffini sirve para dividir un polinomio P de X, ¿sí?, por uno Q de X, que es un polinomio que es de grado 1 y es mónico. ¿Qué quiere decir que sea de grado 1? Bueno, de grado 1 recuerden que la indeterminada o la variable tiene como máximo exponente 1. Y que sea mónico es que el coeficiente principal de ese polinomio también es 1. Entonces, si atendemos a esas características, quiere decir que el divisor va a tener la forma x más un b sub 0. B sub 0 entonces es un número, en este caso, perteneciente al cuerpo en el que se trabaja. O un elemento del cuerpo en que se trabaja. ¿Estamos? ¿Y qué característica va a tener de característico esta resolución por la regla de Ruffini? Que el cociente que se obtiene usando regla de Ruffini, recuerden siempre que el divisor sea de la forma x más b sub 0, es que el grado de ese cociente va a ser de un grado menos que el grado del dividendo. Eso sabemos. Y además que el resto de la división, en este caso, o va a ser 0 o va a tener grado 0. ¿Qué quiere decir que tenga grado 0? Que nos va a dar siempre un escalar en el cuerpo que estemos trabajando. ¡Hola, mami! Hola, gordo. Con todo esto, ¿qué es lo que hace Ruffini? Ruffini lo que nos da es una disposición práctica para la resolución de el cociente de dos polinomios. Repito, siempre que el divisor sea de la forma x más b. ¿Cómo vamos a disponer los elementos en esta disposición práctica? Bueno, en esta fila que está acá, bueno, se ubica así con estas líneas. En esta fila vamos a colocar en orden decreciente y completo los coeficientes del polinomio dividendo. ¿Qué quiere decir decreciente? Ya vimos, según el grado. ¿Y qué quiere decir completo? Que si algún término no está, se consigna con el valor 0. ¿Recuerdan hoy que me preguntaron si no tenía que poner x cubo y dijimos x cubo vale 0? Bueno, cuando no esté vale 0 y hay que completarlo. O sea, tienen que estar todos los términos en orden decreciente. En este sector vamos a colocar el opuesto del término independiente de el divisor, o sea, el opuesto de b sub 0. ¿Y cómo se procede? En el primer paso vamos a bajar el primer coeficiente como está y vamos a hacer el producto de ese coeficiente por menos b sub 0. Ese resultado se coloca inmediatamente debajo del siguiente coeficiente y se suman esos valores. Ese resultado de la suma, vuelvo a repetir el proceso. Multiplico por menos b sub 0 y el resultado pongo debajo del siguiente coeficiente. Sumo y así sucesivamente.
hasta que en el último paso vamos a llegar a esta cuenta y esta cuenta es la que nos da el resto. ¿Qué son todos estos valores que aparecen aquí? Bueno, entonces ya dijimos, en el último paso obtenemos el resto. Y estos valores que nos van a ir dando acá son los coeficientes del polinomio cociente. Siempre con un grado menos que el dividendo. La parte teórica por ahí no se entiende, vamos a verlo con un ejercicio entonces. En el ítem A se pide que resuelvamos, recuerden que la consigna era siempre P dividido Q. Entonces P es 2x a la quinta menos 5x a la cuarta más 6x al cubo menos 6x al cuadrado más 4x menos 1. Y Q, x cuadrado más x más 1. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si podemos usar Ruffini, porque decía que si se puede usar Ruffini, que usemos. Entonces, el divisor es x cuadrado más x más 1. En este caso, ¿puedo usar Ruffini? No, ¿por qué? Es de grado 2, ¿está? Y para que sea un polinomio por Ruffini, el divisor tiene que ser de grado 1 y además ser mónico. Entonces esto no lo vamos a poder resolver por Ruffini y vamos a resolverlo usando la disposición práctica que siempre usamos para resolver divisiones. Además, fíjense chicos que tenemos que considerar varias cosas. En primer lugar, el grado de P y el grado de Q. El grado de P es 5 y el grado de Q es 2. O sea que el grado de P es mayor que el grado de Q. Por lo tanto, vamos a poder hallar ese cociente y ese resto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? La disposición práctica que vamos a usar entonces es la tradicional. Acá colocamos el dividendo en forma decreciente y completo. En este caso nuestro polinomio está completo y además está ordenado en forma decreciente. En este lugar vamos a consignar el divisor también en forma decreciente. No es necesario que esté completo. Y vamos a resolver como resolvíamos las divisiones, o sea, similar al proceso de resolución de divisiones con números. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar el término de mayor grado del dividendo y lo vamos a dividir con el término de mayor grado del divisor. O sea que vamos a dividir 2x a la quinta dividido x al cuadrado. ¿Qué vamos a utilizar en esta ocasión? Vamos a utilizar la propiedad del cociente de potencias de igual base. ¿Cómo se usa la propiedad? Que si yo tengo que hacer el cociente de dos exponentes, de dos potencias con la misma base, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Entonces acá va a quedar 2 dividido 1, que es 2, y x a la quinta dividido x al cuadrado, se restan los exponentes y eso es x al cubo. O sea que 2x a la quinta dividido x al cuadrado me queda 2x al cubo. Y ese coloco como cociente. Si recuerdan cómo se sigue acá, lo que se hace es el producto de 2x al cubo por el divisor y el resultado se resta al dividendo. Bueno, eso hacemos acá. Voy a multiplicar 2x al cubo por el divisor y el resultado le resto al dividendo. ¿Cómo vamos a multiplicar? Aplicando la propiedad distributiva del producto con la suma. Entonces me va a quedar. No sé si les sirven las rayitas que hago, pero algunos pidieron esta mañana, así que lo hago.
2x al cubo por 1, 2x al cubo por x y 2x al cubo por x cuadrado. Entonces, 2x al cubo por 1 es 2x al cubo. 2x al cubo por x es 2x a la cuarta. Y 2x al cubo por x cuadrado es 2x a la quinta. Recuerden que este resultado le voy a restar al dividendo. Entonces, me queda eso. Y ahora resuelvo esta resta del dividendo con esto que obtuvimos acá. Al hacer la resta, como hicimos antes, agrupando términos semejantes, entonces va a quedar, fíjense que 2x a la quinta se cancela con 2x a la quinta por ser del signo opuesto. Menos 5x a la cuarta, acá hay un error de tipeo nomás, la cuenta está bien. Acá es x a la cuarta. Entonces me queda menos 5x a la cuarta, menos 2x a la cuarta, menos 7x a la cuarta, 6x al cubo, menos 2x al cubo, menos, me queda 4x al cubo y el resto queda como está. Entonces nos va a quedar esto. ¿Qué tenemos hasta acá? En principio, lo que tenemos hasta acá es un cociente, que es 2x al cubo, y un resto, que es menos 7x, un cociente que es 2x al cubo, y un resto que es menos 7x a la cuarta más 4x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 4x menos 1. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué va a pasar? Eso cociente y este resto que obtuvimos son tales que si yo hago este por el divisor, le sumo el resto, me va a dar el dividendo. Eso va a pasar seguro. Pero vemos qué pasa con el grado de este que es el resto. El grado del resto es 4 y el grado del divisor es 2. Y recuerden que habíamos dicho que para que sea realmente el algoritmo de la adición, el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. Como este grado es mayor, quiere decir que yo puedo seguir dividiendo. Ahí está simplemente lo que estuve diciendo. ¿Está? Por lo tanto, vamos a seguir dividiendo. A ver. ¿Qué? Sí, después lo subimos al aula, no te preocupes. Esto se sube al aula. ¿Está? Entonces habíamos llegado hasta aquí. ¿Estamos? Quiere decir que ahora este polinomio que quedó en el resto voy a dividir por el divisor, como de la misma manera que antes. El término de mayor grado del dividendo dividido el término de mayor grado del divisor. Eso es menos 7x a la cuarta dividido x cuadrado. Nuevamente, por la propiedad del cociente de potencias de igual base, si hago las cuentas, resto los exponentes, eso me va a quedar menos 7x al cuadrado. Y repito el proceso. Voy a multiplicar este nuevo cociente, menos 7x cuadrado, por el divisor, perdón que no están viendo, menos 7x cuadrado por el divisor y el resultado le voy a restar a lo que tenía. Entonces, si hacemos las cuentas, eso es el polinomio que teníamos menos 7x a la cuarta, menos 7x al cubo, menos 7x al cuadrado.
Nuevamente vemos que el primer término se anula por ser de signos opuestos. Y sumando los términos semejantes, en este caso 4x al cubo más 7x al cubo y menos 6x cuadrado más 7x cuadrado, vamos a llegar a esta expresión. 11x al cubo más x cuadrado más 4x menos 1. ¿Está? Nuevamente, ¿qué obtuvimos acá? Obtuvimos un cociente y un resto. Si yo hago este cociente por el divisor y le sumo el resto, sí o sí voy a obtener este dividendo. Ahora, controlamos el grado de lo que obtuvimos. Y vemos que el grado que tiene este resto es 3 y el grado del divisor es 2. O sea que el grado del resto es mayor que el grado del divisor. Por lo tanto, podemos seguir dividiendo. ¿Está? Bueno, entonces vamos a continuar dividiendo. A ver qué teníamos hasta acá. Teníamos esto. Hasta acá llegamos. Entonces, ahora podemos dividir 11x al cubo más x cuadrado más 4x menos 1. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo de la misma manera. Ay, chicos, perdón, le saco a mi bebé y vuelvo, por favor. Bien, ahora sí. Estábamos en que vamos a dividir 11x al cubo más x cuadrado más 4x menos 1 por x cuadrado más x más 1. ¿Cómo? Como hicimos antes, entonces, el término de mayor exponente del dividendo dividido el de mayor exponente del divisor. Esto es 11x cuadrado dividido x cuadrado. Y si hacemos, 11x al cubo dividido x cuadrado. Si hacemos esto, entonces eso nos da 11x. Y repetimos el proceso. Vamos a multiplicar 11x por el divisor y restarle a lo que teníamos. Haciendo las cuentas, eso nos da menos 10x cuadrado menos 7x menos 1. Nuevamente, obtuvimos un cociente, obtuvimos un resto y seguro que si hacemos el cociente por el divisor y le sumo el resto me da el dividendo. ¿Está? Ahora controlamos lo que venimos haciendo. El grado del resto es 2 y el grado del divisor es 2, o sea que tienen igual grado, por lo tanto podemos seguir dividiendo. Así que vamos a hacer vamos a hacer el proceso una vez más. Entonces hasta acá llegamos. Vamos a dividir menos 10x al cuadrado menos 7x menos 1 dividido x cuadrado más x más 1, como antes. Entonces, si tomo el término de mayor grado del dividendo y el de mayor grado del divisor, eso va a dar, y los divido, me va a dar menos 10. Y repetimos el proceso. Multiplico menos 10 por el divisor y el resultado le resto a lo que tengo acá. Si hacemos esta cuenta,
Entonces nos va a quedar 3x más 9. Es decir, obtuvimos un cociente, obtuvimos un resto, y si hago el cociente por el divisor y luego le sumo el resto, seguro vamos a llegar a esto, al dividendo. Controlamos el grado. Ahora el grado del resto es 1 y el grado del divisor es 2, o sea que el grado del resto es menor que el grado del divisor. Por lo tanto, ahí sí cumple la condición y termina el proceso. ¿Qué quiere decir entonces? Que el cociente de esta división P por Q nos da 2x cubo menos 7x cuadrado más 11x menos 10 y el resto nos da 3x más 9. Error de tipeo ahí, por favor. 3x más 9. Ahí. ¿Estamos? Esto lo publico, pero acá hay un error también. Acá el grado de R es menor que el grado de Q. ¿Está? Acá hay un error de tipeo. Ustedes que están controlando. Acá le arreglan el grado de Q es mayor que el grado de R o el grado de R es menor que el grado de Q. Bueno, y como habíamos preguntado al principio, si lo puedo hacer por Ruffini. Mami, en mi pantalla bebé. Bueno, espérame un segundito. Que si podíamos hacer esto por Ruffini, no podemos hacer por Ruffini porque el grado entonces del polinomio divisor no es 1. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá sobre división de polinomio? El grado del polinomio es el valor del máximo exponente con el que está la indeterminada o la variable. Entonces, si yo miro este polinomio, por ejemplo, x cuadrado más x más 1, ¿cuál es el máximo exponente en que está la variable o la indeterminada? Agustín. Bueno, entonces el exponente, ¿cuál es? Entonces ese es el grado, el mayor exponente al que está la variable. Por eso digo grado 2, grado 3. En el divisor. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio a ver si podemos. Bien, volví. Pasa que ya les expliqué, no tenemos niñera, no existe más el jardín, guardería, etcétera. Y doy clases con mi bebé. Bueno, a ver, sacando toda esta explicación, tenemos que hacer el ítem B. Pero están de vuelta. Estaba hablando sola, estaba diciendo que me disculpen, que ellos saben que no hay niñera, no hay jardín maternal, no existe nada de eso y tengo que dar la clase con mi bebé. Así que tenemos que hacer el ítem B. En el ítem B tenemos que P es de grado 4 y fíjense que el divisor en este caso es x más 2. Entonces, si miramos estas características que tiene este polinomio es de grado 1 y es mónico. Entonces, como es de grado 1 y es mónico, vamos a usar la regla de Ruffini. Entonces, vamos a disponer los elementos como vimos antes. Entonces, el polinomio P es de grado 4
Y si miramos, este polinomio está completo y está ordenado en forma decreciente. Entonces, en este sector consignamos los coeficientes ordenados en forma decreciente y completo de ese dividendo. En este lugar, el opuesto de 2, que en este caso es menos 2. Y procedemos a resolver. Entonces, los coeficientes del polinomio dividendo son 2, menos 6, 7, menos 5 y 3 cuartos. Y vamos a seguir la regla. El primer paso, el primer coeficiente baja como está. Entonces, hacemos el producto de 2 por menos 2 y el resultado se coloca inmediatamente debajo del siguiente coeficiente y se suman ambos coeficientes. Entonces, esto va a ser 2 por menos 2, que es menos 4, y vamos a sumar menos 4 con menos 6, y eso es menos 10. Y repito el proceso. Hacemos menos 10 por menos 2, que es 20, y lo coloco debajo del número siguiente. Y sumo 20 más 7 es 27, y repito el proceso. Multiplico 27 por menos 2, que es menos 54, y lo coloco debajo del siguiente coeficiente y sumo. Menos 54 menos 5 es menos 59 y repito. Multiplico menos 59 por menos 2, que es 118, y lo coloco debajo del, en este caso, último coeficiente y sumo. 118 más 3 cuartos, que es 475 cuartos. ¿A qué llegamos? Bien, esto que figura acá, 475 cuartos, por lo que vimos anteriormente en la teoría, es el resto. Recuerden que el resto o es 0 o es de grado 0, o sea que es un escalar. Ese ya es el resto de la división. Y esto que aparecen acá son los coeficientes que van a estar en el polinomio cociente. ¿Qué sabemos del cociente? Que el cociente es de un grado menos que el dividendo. Entonces, en este caso, el dividendo es de grado 4. ¿El cociente de qué grado va a ser? En este caso va a ser de grado 3. Y estos son los coeficientes que van a completar ese polinomio de grado 3. Como en orden decreciente también. Entonces, el polinomio cociente nos va a quedar 2x al cubo menos 10x al cuadrado más 27x menos 59. Y el resto nos va a quedar 475 sobre 4. Entonces, ¿sí? El por qué más bien lo vas a tener que demostrar porque viene de la teoría, ¿sí? Acá ya estamos usando los resultados nomás. En teoría, y eso te va a pedir en el examen final que demuestres por qué el grado es un grado menos. Tiene que ver con cómo se resuelve. ¿Está? Tiene que ver con cómo se resuelve acá. Si el polinomio es de grado n y el otro es y el divisor es de grado 1, cuando dividís y aplicás la propiedad de las potencias del cociente de potencia igual base, ahí es donde te queda que es de grado n-1. O sea, hay toda una explicación. ¿Está? Recuerden que nosotros en el práctico más bien usamos siempre los resultados. Ustedes después se tienen que sentar a estudiar y responder esas preguntas. ¿Alguna otra pregunta?
¿Hay alguna otra consulta, chicos? ¿No? Si no hay consultas, entonces vamos a llegar hasta acá para ir parejo los dos grupos, porque esta mañana pudimos llegar hasta acá, hasta el punto 3, y yo le aviso a la profe que hasta dónde llegamos. El día viernes es feriado, porque a pesar de todo esto es el Día del Trabajador, así que no va a haber clases. La próxima clase entonces será el lunes, ya saben, a las 8 y luego se repite a las 16. ¿Alguna pregunta? ¿El número de la página de teoría? La teoría completa está subida en el Google Sites, además van subiendo la teoría, recuerde, está todo en el Classroom, así que ahí está todo lo que estás preguntando. Esto que di recién, sí, entiendo que se están mal acostumbrando, pero no es así como funciona. Ahora tenemos resuelto, danos un tiempo para que subamos, ¿está? Lo vamos a subir en algún momento, pero no es así. Ahora estamos en una situación muy particular, chicos, ¿está? Y la verdad es que se nos está acumulando, nosotros tenemos, ustedes vieron lo que implica, ¿no? Preparar esta clase de 1 hora y media. Detrás de esta clase 1 hora y media, a cada profe le lleva 3 horas mínimo. ¿Se entiende? Entonces, denos tiempo y yo corrijo los errores, que además hubo errores de tipeo, de cuenta y etcétera, y se va a subir al aula. No les voy a decir cuándo, pero en algún momento se va a subir. ¿Está? Sí. No sé de qué parte. Sí. Esos son los coeficientes que acompañan a la indeterminada en el cociente, o sea, los coeficientes que van a formar parte del cociente. El cociente tenés que armarlo, es 2x al cubo menos 10x al cuadrado, es un polinomio con un grado menos que el dividendo. Lo que te da Ruffini es todo números, eso es lo que tiene que quedar en claro. Vos vas a tener que decir cuál es el dividendo, cuál es el divisor, cuál es el cociente, ¿se entiende? Por eso se llama regla, es una regla nomás. Pero ustedes tienen que dar el cociente y el resto así como está escrito acá. Acá y en el caso anterior, ¿está? Que viene siempre cuál es el cociente, cuál es el resto. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces recuerden, viernes nos tomamos el día. Es una manera de decir porque tenemos mucho trabajo acumulado. Además, el sábado tienen el práctico también, así que el día lunes la próxima clase, ¿está? Mezclé cosas, pero vos estás cursando cálculo diferencial e integral 1.
Ah, y entonces sabes que el sábado es el práctico. Para álgebra y geometría analítica. Ahora el sábado, lo digo en vuelta porque muchos de ustedes están cursando cálculo diferencial e integral 1. El sábado 2 de mayo a las 10 es el de cálculo 1 ahora. ¿Está?